Muy buenas noches. El Instituto Legal Educated les brinda la más cordial de las bienvenidas a todos nuestros seguidores a nivel de las diferentes plataformas que tiene a bien desarrollar y implementar el Instituto Legal Educated. A cada uno de ustedes, nuestro saludo cordial y también, hacerles extensiva la invitación a que participen de este importante diplomado especializado en Derecho Penal y Procesal Penal. Importante actividad académica que desarrolla el Instituto Legal de Educated, donde se tiene la participación de destacados profesionales a nivel nacional, internacional y local. Así que dentro de este importante escenario académico, el día de hoy tenemos la participación virtual del destacado doctor Oscar Alberto Navarrete, abogado especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, también destacado docente, catedrático universitario, conferencista a nivel nacional en su especialidad. El día de hoy, el doctor Oscar Alberto Quispe Navarrete nos tiene preparado un tema muy importante dentro de este importante diplomado, el mismo que lleva el título de la prueba anticipada en los delitos de violación sexual. El Instituto Legal Educated le brinda la más cordial de las bienvenidas, apreciado por Oscar Quispe Navarrete. Bienvenido a nuestro escenario virtual. Muchas gracias, doctor Alex. Gracias por la invitación y también saludar al instituto a través de su persona. Muchísimas gracias, apreciado por Oscar Quispe Navarrete. En efecto, para el día de hoy, el programa que tiene este presente diplomado es el tema la prueba anticipada en los delitos de violación sexual. Muy buenas noches. Adelante, apreciado doctor Oscar Quispe Navarrete. Gracias. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a los asistentes a este curso. Y vamos a tratar el día de hoy un tema muy particular. De un tiempo a esta parte se está imponiendo como una regla actuar la prueba que tiene que actuarse en juicio oral, se está comenzando a actuar en la etapa de investigación preparatoria. La regla, como ustedes bien saben, es que la prueba sea actuada y sea valorada por el juez penal. Sin embargo, existe esta particularidad de la prueba anticipada, que únicamente el juez penal tiene esa dificultad de no poder inmediar y lo que es peor, al menos la parte de la defensa ya no puede realizar ese contradictorio oportuno, ¿no? En la etapa estelar, en este caso el juicio oral. Entonces, este tema resulta siendo importante porque con la dación de la ley de violencia familiar y la creación de las fiscalías especializadas, está originándose una vorágine, ¿no? De que todos los casos en especial de violación sexual, tengan que actuarse como prueba anticipada. Esto es la declaración de los menores. Entiendo que en algunos casos, cuando son, ejemplo, menores de edad, resulta trascendental que ello ocurra. Sin embargo, también se está masificando y entendemos de que estamos teniendo un problema, al menos hablo desde de la parte de la defensa como abogado, estamos teniendo un problema que lo que se diga en una prueba anticipada, lo que vierta el menor, literalmente va a misa y esto ya es incuestionable. Para esto, permítanme, por favor, la primera parte, vamos a hablar de conceptos generales de la prueba para ubicarnos, pues, que ojo que la prueba anticipada es excepcional. A ver, vamos como un concepto de qué cosa es la prueba, ¿no? Existen muchos conceptos, sin embargo, a mí me pareció la más correcta esta afirmación.
La prueba es el conjunto de medios legalmente permitidos por la ley, ¿no? Que dice que se utiliza para acreditar la existencia o inexistencia de los hechos punibles. Hay un aforismo que dice que uno tiene que probar lo que dice o lo que alega. Y eso es para todos los sujetos procesales. Ejemplo, si el Ministerio Público señala que un sujeto estaba en estado de ebriedad, evidentemente tendrá que probar, ¿no? este hecho. Por eso es que en la acusación resulta siendo un resumen de todos los hechos fácticos que tienen su sustento en lo que se llama los elementos de convicción. Entonces, si el Ministerio Público en la acusación señala que el sujeto A estaba en estado de ebriedad, evidentemente esta afirmación tiene que tener un correlato con algún elemento de convicción o en todo caso quiere llamarse una prueba. Entonces, nótese que todos los sujetos procesales tenemos que probar lo que alegamos. El Ministerio Público dice estado de ebriedad, documento idóneo sería, ojo, peritaje o el dosaje etílico. Sin embargo, en algunos casos vamos a tener también un problema de que cómo probamos, ejemplo, si no hay un dosaje etílico, cómo probamos el estado de ebriedad. Ya la Corte Suprema también ha determinado esa falencia. Claro, porque si en ese momento no se ha tomado el dosaje etílico, pero el policía en su acta de intervención dice que estaba con aliento alcohólico, la agraviada dice que tenía pues signos de estado de ebriedad y él mismo señala que estaba tomando o estaba consumiendo bebidas alcohólicas. Si uno junta esos tres indicios, evidentemente pues podremos determinar o inferir que esta persona estaba consumiendo bebidas alcohólicas. Claro que no se podrá determinar de repente cuál es el grado de alcohol o que tenía en la sangre, evidentemente por ser un hecho netamente cuantitativo. Entonces, partamos de esa premisa de que uno tiene que probar, lo que alega. Entonces, ¿qué se prueba? Se prueba pues las circunstancias relevantes, las circunstancias que se pretende acreditar. Algún autor señalaba, fíjense que el juez está cubierto en un manto de oscuridad o está pues en un cuarto oscuro. Entonces señalaban que la prueba es como esa luz que le va a iluminar el camino para determinar o llegar a un objetivo o a su camino final. A ver, el Código Penal nos dice qué cosa es objeto de prueba. Es objeto de prueba, por ejemplo, la imputación. Entiéndase la imputación como la atribución formal que tiene el fiscal, ¿no? Respecto de un hecho delictivo. Y concretamente a una persona. Quiere decir, en resumen, la atribución de cargos, ¿no? Dónde, cuándo, cómo y en qué circunstancias se produjo, pues, este acto delictivo. Entonces, lo que se tiene que probar es, objeto de prueba, según el código, es la imputación. ¿Qué más es objeto de prueba? Por eso, permítame hacer la referencia, por eso, de un tiempo a esta parte, creo que el tema de la prueba pasa también por la imaginación y la creatividad que debe tener el abogado, el fiscal, el actor civil y los sujetos procesales. Porque fíjense, la idea es probar un determinado hecho. Entonces, otra situación objeto de prueba es la punibilidad. La punibilidad, por ejemplo, es al momento de la imposición de una pena. Para eso hacemos una referencia a lo que establece, por ejemplo, el artículo 45 del Código Penal, ¿no? Que básicamente va a estar, pues, determinado a características específicas de una persona que comete un determinado
acto delictivo. Ejemplo puede ser, por ejemplo, las carencias sociales, por ejemplo, puede ser el abuso de cargo, por ejemplo, puede ser la posición económica, puede ser, pues, la costumbre, puede ser también los intereses, en este caso, de la víctima. Entonces, esas condiciones también son materia de probanza. Si yo alego, ¿no? Si yo alego que yo tengo responsabilidad restringida, evidentemente la prueba idónea será, pues, mi DNI para determinar esa situación. Si yo alego también que estaba, ojo, en estado de ebriedad, la prueba idónea será, pues, un dosaje etílico. La otra característica respecto del objeto de prueba es la determinación de la pena. Acaba de salir hace poco un acuerdo plenario que de alguna manera determina, ¿no? Y fija unos lineamientos para, para la determinación de la pena. Existía un problema, por ejemplo, en el delito de homicidio simple. La pena mínima es 6 años y la máxima 20 años. Entonces, había un problema. En algunas cortes, por ejemplo, en la corte de Tumbes, por un mismo hecho, por similares hechos, similares características, en la corte de Tumbes se imponía 6 años. Y por un hecho similar, ejemplo, en la corte de Apurímac, se imponía una pena de 15 años. Entonces, no había, pues, un criterio, por decirlo, cuasi uniforme al momento de la determinación de la pena. Este acuerdo plenario ya fija algunos parámetros, por ejemplo, para tentativa. Cuando se trata de delitos en tentativa, sabemos, pues, que la aplicación de la pena va a ser a la mitad, ¿no? Entonces, era necesario que la Corte Suprema fije algunos criterios para que no haya penas disímiles o abismalmente diferentes por situaciones similares. Entonces también otro elemento objeto de prueba es respecto de la determinación de la pena. También otro hecho objeto de prueba es respecto de al momento de interponer la responsabilidad o reclamar el resarcimiento del daño. La pregunta es, y seguramente ustedes lo conocen mejor que yo, muchas veces se ha tenido el criterio de que en los procesos penales fijan, pues, penas irrisorias, perdón, reparaciones civiles irrisorias. Por eso es que en muchos casos se recurre, pues, en este caso, a la vía civil para reclamar, obviamente, un resarcimiento económico que genere, pues, las expectativas que necesitaba, en este caso, la parte agraviada. Entonces, estos son lo que se tiene que, los hechos objetos de prueba. ¿Qué cosa no es objeto de prueba? Según el código, no es objeto de prueba las máximas de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, una máxima de la experiencia, sabemos, si el cielo cusqueño está cargado o está negro, evidentemente, pues, es casi una alta probabilidad que va a llover, ¿no? Entonces, esa situación, perdóneme, no lo veo en mi pantalla, doctor. Entonces, esa situación, ¿se está viendo la pantalla? Perdóneme. Sí se ve, doctor, sí se ve. Sí se ve. Ya. Ya, entonces, esa situación no necesita, pues, que sea un hecho de probanza. También, por ejemplo, no es objeto de prueba las leyes naturales. Yo no necesito probar que si yo suelto un objeto, evidentemente la caída va a ser, ¿no?, por la gravedad hacia abajo, salvo que sea un globo y evidentemente con helio que tenga que irse para arriba. Entonces, tampoco es objeto de prueba, ¿no?, las leyes naturales. No es objeto de prueba tampoco la norma jurídica interna vigente. Esto es muy conocido porque muchas veces, ¿no?, le presentamos al juez la casación tal en físico, o he visto que en algunos escritos hasta le adjuntan, ¿no?, las normas. Y según el Código Procesal Penal, no es objeto de prueba la norma jurídica interna vigente, porque en el entendido de que el juez
conoce el derecho. Tampoco es objeto de prueba la cosa juzgada. No es objeto de prueba también lo imposible y lo notorio. Lo notorio quería decir acá. A ver, entonces, ¿qué cosa son los medios de prueba? Dice que los hechos objetos de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido por la ley. Hasta hace poco, cuando no teníamos la tecnología, era frecuente probar con cartas, de repente por fax, ¿no es cierto? Correspondencia. Sin embargo, ello ya ha ido quedando pues en lo obsoleto y el derecho se tiene que ir adaptando evidentemente a los medios de prueba que uno puede ir obteniendo. Por eso decía, va a depender bastante de la creatividad, no solo del fiscal, sino de todos los sujetos procesales, de cómo acreditar un determinado hecho, ¿no? Entonces, a ello va referido, pues, que los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados. Ojo, y no hay ninguna limitación en este caso. Tanto así, fíjense que nuestro código antes se tenía la corriente de que si uno, por ejemplo, en control de acusación, en el traslado que te corrían de la acusación, no presentaba las pruebas, la otra parte decía que ya precluyó. Imagínense que es, a ver, se me ocurre un caso de asesinato y de repente la parte imputada tiene un video, ¿no? Que resulta trascendental para determinar que era otra persona, pues, que había asesinado, en este caso, a la víctima. La pregunta es, por un tema de formalidad, por un tema de preclusión de plazos, no se va a poder incorporar este medio de prueba que resulta siendo necesario e idóneo para el esclarecimiento. Entonces, fíjese, lo que decía, lo que la Corte Suprema está señalando es bastante apertura y bastante flexibilidad en la presentación de las pruebas. No se olviden que durante todo el proceso existe 4 momentos para que uno pueda presentar las pruebas. El primer momento es en el control de acusación, ¿no? Dentro de los 10 días, uno presenta ahí su abanico de pruebas. El segundo momento es, el segundo momento es en juicio oral, cuando el juez manifiesta si hay reintento de prueba o prueba nueva. Ese es el segundo momento. El otro momento es, luego de terminado la actuación probatoria o el debate probatoria, lo que se llama la prueba excepcional o la prueba de oficio, tercer momento. Y el cuarto momento es en sala, cuando uno apela y te corren el traslado de los 5 días y te dicen si se puede o si hay para ofrecer prueba nueva. Entonces, fíjese, durante todo el proceso penal, en primera y segunda instancia, existe 4 momentos. Y otro momento, fíjese, otro momento, inclusive, nótese lo siguiente. Cuando una persona ha sido sentenciada, el proceso, perdón, claro, la acción de revisión posibilita que uno pueda, inclusive teniendo una sentencia firme, oleada y sacramentada, si existe una prueba nueva que se conozca en ese momento, pueda presentarlo en ese momento, al momento de iniciar la acción de revisión. Entonces, nótese que si bien es cierto, había una cultura que limitar al tema del tiempo, al tema preclusivo de que si no lo presentó oportunamente en el momento determinado, evidentemente pues resultaba siendo atentatorio contra el derecho de defensa y contra el derecho de probar. Por eso, si ustedes, y claro, esto es caso por caso, resulta también que a veces los abogados
presentamos pues testigos, 2, 3, 4, que de repente no va a aportar nada a la finalidad o a la defensa, evidentemente no va a ser aceptado. Entonces, cuando hablo de que el Código Procesal Penal posibilita la posibilidad, valga la redundancia, o habilita la posibilidad de presentar pruebas para determinar, ojo, la inocencia de una persona, es en estos 4 o hasta 5 momentos, incluido la revisión. Permítanme un momento, por favor, se está acabando la... Bueno, entonces, continuamos. Entonces, fíjense, nos habíamos quedado en que había 5 momentos o 5 oportunidades para que uno pueda presentar, ¿no?, una prueba. A ver, ¿cuáles son los principios de la prueba? Para los que recién se están conectando, estamos haciendo una introducción primero respecto de la prueba. En breves momentos ya vamos a ir a lo que es el tema de la prueba anticipada. Entonces, ¿cuáles son estos principios que tiene la prueba? ¿No? Que siempre lo hemos escuchado como cliché, son los 3 primeros, ¿no? La pertinencia, ¿no? ¿Qué cosa es la pertinencia en suma? Es la relación directa, pues, que se busca probar con el hecho objeto de la prueba. Lo otro que siempre hemos escuchado, la pertinencia, conducencia y utilidad, ¿no?, que siempre nos piden a los abogados y también a la fiscalía que tengamos que sustentar, ¿no?, estos 3 principios o estas 3 características que tiene que tener la prueba. La otra es la conducencia. Entiéndase la conducencia como la idoneidad para demostrar que el hecho que se pretende acreditar, ¿no? Y evidentemente con la capacidad de generar un convencimiento racional ¿en quién? Al final, en el juez, ¿no? Entiéndase que uno capta, recolecta, presenta, se admite, se actúa. ¿Para qué? Para que busque que la persona encargada de valorar la prueba, en este caso el juez, tome cabal convencimiento, pues, de lo que se pretende acreditar. Lo otro es la utilidad. Entiéndase la utilidad como que esto busca aportar información relevante que no ha sido proporcionada por otras pruebas, ¿no? Entonces, en el ejemplo que hacíamos alusión, si 3 personas dicen que estaban en estado de ebriedad, ¿no?, y de repente hay un dosaje etílico que manifiesta, pues, cuánto es de alcohol en la sangre, evidentemente se va a preferir siempre porque resulta siendo más útil, más idónea y hasta más técnica, más certera, ¿no?, el certificado, perdón, el dosaje etílico. Y por último, que es un tema que no se trata mucho, ¿no?, porque siempre se habla de pertinencia, conducencia, utilidad, pero se olvida bastante de la licitud de la prueba. Este es un tema que trae de la teoría del fruto del árbol envenenado, que manifiesta de que si, ejemplo, se ha tomado la declaración del imputado sin la presencia de su abogado o utilizando técnicas, ¿no?, vedadas, ¿no?, la fuerza, la coacción, intimidación. Es muy común a veces, ¿no?, estas frases que dicen, ¿no?, algunos miembros de la policía, ¿no?, si no lo echas a tu camarada, tú vas a ser el pagano. O decirle, no, ya te echó, ya te delató. Entonces, fíjense, estas técnicas vedadas resultan siendo, pues, con la finalidad de obtener, ¿no?, una declaración o una confesión, pero bajo determinado procesal penal. Entonces, nótese que un aspecto bastante descuidado es el tema de la licitud de la prueba. Por eso señalan los entendidos en la materia que la prueba debe ser obtenida de manera lícita, es decir, respetando los derechos fundamentales del acusado. Había un caso, por ejemplo, de una persona que le hacían un seguimiento y cuando lo intervienen pues con 2 gramos de marihuana
y 2 gramos de pasta básica de cocaína. Entonces comienzan a presionarlo y la señora de manera voluntaria le dice, ¿sabe qué? En mi casa tengo más. Y la policía evidentemente se pone en un dilema. En ese acto fue intervenido únicamente pues 2 gramos de marihuana y 2 gramos de pasta básica de cocaína. Este acto de ingresar a su domicilio, ¿no? Eh, sin el consentimiento de la señora y que ahí se encuentre de repente 2 kilos y más marihuana, ¿configuraba un acto lícito? Claro, si la persona lo autorizaba, de repente, pero ahí podría operar un tema de confesión, ¿no? Y si la policía, por ese hecho, inclusive en algunos casos consumo no punible, ¿no? Claro, alguien me dirá, sí, pero son 2 sustancias, sí, pero igual es no punible, ¿no? Entonces, habría que ver también, ahí hay un vacío en la norma. Entonces, la pregunta es si esta persona van a empellones, ingresan a su domicilio, en este caso concreto, por ejemplo, le decían, no, ya te hemos estado haciendo el seguimiento y sabemos que tu hijo también, a tu hijo también lo vamos a detener si no nos dice de dónde compras. Entonces la señora, ¿qué hace? De manera pues doblegada ya, porque ven que a su hijo comienzan a chantajearla con incorporarlo a su hijo a la investigación, evidentemente la señora va y dice, sí, en mi casa tengo más, pero por favor no metan a mi hijo. Evidentemente acá hay un actuar pues ilícito de la policía, ¿no? Porque ha sido ahí es donde va, fíjense, la actuación de la policía per se resulta siendo pues ilícita. Entonces, consideramos que ese acto no debe tomarse en cuenta, sino únicamente por esa posición que en su momento se, ha, se le ha encontrado. Entonces, ¿cuál es el límite entonces de la prueba? ¿Cuál es el límite que uno tendría como sujeto procesal, ¿no? Dice, no se tendrá en cuenta los límites probatorios establecidos en las leyes civiles. Hay que diferenciar bastante que una cosa es el proceso civil y otra cosa es el proceso penal. Muchas veces la fiscalía o a veces los colegas decían, sí, pero este documento no está legalizado, este documento no está notariado, esto es una copia simple. Y la pregunta es, necesariamente todos los documentos que uno presenta tiene que ser legalizado, tiene que ser en original, por llamarlo así, porque hay esta facultad, por eso decía el límite probatorio, ¿no? Que dice, no se tendrá en cuenta los límites probatorios establecidos en las leyes civiles. En un proceso civil, evidentemente hay que presentar, pues, originales o en todo caso, eh, con el sello del notario. Sin embargo, ese requisito, esa exigencia no puede ser trasladado, ojo, a un proceso penal. ¿Y la excepción cuál es? Excepto, dice, aquellos que se refiere al estado civil o ciudadanía de personas. O sea, yo no podría, por ejemplo, presentar una declaración jurada, lo juro por mi mamacita, que el señor Máximo Quispe, ¿no? Es casado. No, pues existen documentos idóneos, en ese caso tendrá que ser la partida, ¿no? De matrimonio, donde acredita pues el estado civil y también la nacionalidad. Entonces, no existe, repito, un límite. El único límite es a lo que está referido el estado civil o la ciudadanía de las personas. También he detectado, fíjense, en el tema, seguramente a ustedes también les ha pasado, cuando la agraviada, por ejemplo, dicen, sí, pero tiene retardo mental. Y cuando uno ve al DNI, en el DNI no aparece ese retardo. Y es más, esa persona que aducen ahora que es retardo, va, sufraga en las elecciones, tiene grupo de votación. Entonces, fíjense, esto ya es una posición particular. Si ese hecho de retardo
salvo de que el retardo sea sobrevenido después del acto delictivo. Ejemplo, una violación, ¿no?, a una persona de 14 años y producto de esta violación, pues le causa traumas y de repente problemas psicológicos. Evidentemente, es algo ya producto de, a consecuencia de, pero no podríamos alegar como retardo si no está, repito, esta es una opinión muy, muy personal y he tenido como 3, 4 casos donde se alegaba pues que la gravedad tenía retardo, pero, ojo, era mayor de edad, hacía sus actividades de manera normal y no había ningún indicador en el DNI que figuraba como retardo. Entonces, bajo ese aspecto, ¿no? Si esta norma dice el límite probatorio, excepto aquellos que se refieran al estado civil, entiendo de que Renier es quien es que regula e inscribe, ¿no?, las situaciones de los ciudadanos, si está casado, soltero, menor de edad, no, viudo, divorciado, entiendo que también tiene, ojo, registra esta situación particular. Entonces, esos son los únicos, el único límite probatorio que se podría alegar, como le digo, en un proceso penal. Vamos a los medios de prueba para ir ya entrando en lo que es el tema materia de nuestra exposición. Los medios de prueba. El código, en su artículo 100, a ver, para no ser inexacto, en el artículo 160, ¿no?, establece, permítanme por favor, para darles datos precisos. A ver, en la sección 2, el artículo 155, se habla pues de un abanico de los preceptos generales, ¿no? Y se habla, desde este capítulo, de este título, perdón, se habla de todos los medios de prueba. Por un tema académico, me he dado la licencia de separarlos en 3, ¿ya? Con su respectivo, en dónde está, en qué parte del Código Procesal Penal está cada una de estas instituciones. Por ejemplo, la prueba directa. La prueba directa es la confesión, ¿no?, porque el propio imputado o el propio investigado manifiesta pues que efectivamente él ha cometido tal acto delictivo. Y evidentemente, como dice el código, esto tiene que estar corroborado con otros elementos periféricos, ¿no?, u otros elementos de convicción o otras pruebas, porque per se la confesión de parte, ¿no?, no se aplica este aforismo que dice a confesión de parte, relevo de prueba. Existe una creencia, y esto, por ejemplo, cuando hay pluralidad de imputados, hay una creencia errónea, claro está, de estas personas, por ejemplo, en tráfico de drogas, ¿no? Tráfico ilícito de drogas. Caen 4 personas. ¿Y qué es lo que se les ocurre a los 4? Le dicen, pues ya, ¿saben qué vamos a hacer? Ya. Uno se va a echar la culpa. Y evidentemente hay un contubernio, los 4 están en el penal y comienzan a maquinar y vienen con su tesis y te dicen, doctor, ¿sabe qué? Mire, ¿qué le parece? Uno de nosotros se va a echar la culpa y los otros 3 vamos a decir que nosotros éramos los pasajeros. Bueno, uno le pregunta, uno le mira y le dice, oye, pero ¿tú crees que con lo que tú digas o con lo que la persona se autoincrimine, que él solito ha participado y él es el dueño, él ha transportado la droga, ¿tú crees que la fiscalía no va a creer? ¿Tú crees que el juez, disculpen el término, se va a chupar el dedo y te va a creer de puntillas? Evidentemente eso es una ilusión. Entonces, ¿por qué? Porque seguramente el fiscal va a cotejar pues llamadas telefónicas, va a cotejar ubicación, ahora es fácil, ustedes saben, con el GPS, ubicación, ¿no? Mensajes de texto, fotos. Entonces, por más que una persona, un ciudadano, un imputado, un investigado diga que él es el único que ha participado en el hecho delictivo,
evidentemente, si eso no tiene sustento o si hay elementos de comisión o pruebas que lo vinculen con lo demás, evidentemente, pues su propia confesión no va a servir. También tenemos, por ejemplo, la declaración de testigos, ¿no? La declaración de testigos, que esto está regulado, ¿no? Testigos, por ejemplo, pueden ser mayores de edad, niños, y ahí vamos a ir apuntando ya, porque nuestro Código Procesal Penal establecía, por ejemplo, la declaración de testigos o agraviados, cuando todavía no existía, ojo, o no se utilizaba como una regla la prueba anticipada. Permitían, ¿no? Permitían que un niño o el agraviado declare en compañía de su padre, en compañía de un psicólogo, y quien dirigía el interrogatorio era el juez. Sin embargo, de un tiempo a esta parte esto ya no está existiendo. Y no está existiendo porque, bueno, hay una norma, sí, que dice todas las, lo vamos a ver más adelante, no me anticipo. Entonces, la declaración de testigos. La otra prueba directa es la inspección del lugar del hecho, ¿no? Ahora, bueno, inclusive a veces es más fácil las tomas fotográficas, ¿no? La reproducción, perdón, la filmación de un video para determinar pues el escenario de donde hubiera ocurrido, ¿no? El acto delictivo. El careo también es una institución, un medio de prueba que satisface en este caso cuando existe pues alguna controversia, un problema, que dijo, que no dijo, y el reconocimiento de personas o de cosas. Eh, Esta institución de reconocimiento de personas o cosas está siendo, perdónenme el término, muy manoseada. La fiscalía, a veces, perdónenme, esto es una opinión, ¿no? Pero así también lo dice el código. ¿Cuándo se tiene que realizar esta diligencia de reconocimiento de personas o cosas? Cuando yo todavía no tengo la identidad, ¿no? Cuando no tengo la identidad o no tengo la certeza de que tal persona haya cometido ese acto delictivo. Pero si yo ya lo conozco, ya lo he visto, ¿será necesario practicar este reconocimiento de personas o cosas? Hace poco, por ejemplo, hace 3, 4 días, hemos tenido una audiencia respecto de esta organización criminal llamada, ¿no?, los Charlies del Anticrisis. Entonces, fíjense, eso ha sido pues difundido en las páginas, en las redes sociales, en los periódicos, ¿no? Y fotos ahí, las fotos a diestra y siniestra. Y después de 3 o 4 días de haber salido en todas las portadas de los diarios, estar en los medios de comunicación, en las redes sociales, la fiscalía se le ocurre pues practicar un reconocimiento de persona. La pregunta es, ¿resulta idónea, resulta necesaria cuando ya se ha masificado la identidad de estos ciudadanos? Entonces, si bien es cierto, el fiscal es el director de la investigación, ahí hay una labor que nosotros como abogados tenemos que eh, realizar, puntualizar, ¿no? Dejar constancia. Evidentemente no nos podemos oponer, no nos podemos retirar, pero sí podemos dejar que resulta, por ejemplo, innecesaria. Y es más, hay un protocolo, seguramente ustedes lo conocen, ¿no?, de interinstitucional para este tipo de reconocimiento de personas. Hago hincapié en esto porque es muy sabido también que, a ver, les cuento también otro caso, un venezolano, ¿no? Venezolano agarrado, pelado, y cuando uno hace reconocimiento de las personas, son con 4 policías. Y evidentemente el perfil, la estructura anatómica, los rasgos físicos de un venezolano con un peruano, pues, sea, no, el venezolano un alto, robusto y encima pelado. Y uno ve las 4 fotos, además,
los 4 con cabello normal. Entonces, evidentemente, hasta por descarte, iba a ser identificado. Por eso es de que en este tipo de reconocimiento de personas, lo que se exige, según, perdóneme que me detenga acá, pero resulta trascendental que tengamos que incidir, ¿no?, en este tipo de pruebas, más aún cuando se trata de identificar, por ejemplo, identificar a una persona. Porque lo que se tiene que hacer, lo primero que se tiene que hacer es, evidentemente, es la descripción física, ¿no? Gordo, flaco. Imagínense, si dice un señor con lentes, evidentemente, pues a mi lado también tendrá personas que tengan lentes, ¿no? Que sean de repente gordos, ¿no? O trigueños, no sé, pues mulatos, o sea, que tengan al menos característica exterior, dice la norma, semejante. Eso es un hecho que a veces la fiscalía, por el apuro, más que la fiscalía es la policía, ¿no? Porque claro, uno también se pregunta, abogado, pero ¿y de dónde sacan pues las demás personas con características semejantes? Entonces, también ahí hay un problema seguramente de logística, problema pues de no encontrar, ¿no?, personas para que puedan ser cotejadas. Y por último, perdón, otro método de prueba, por ejemplo, son las pruebas indirectas, ¿no? Las pruebas indirectas, llámese a los documentos, estos documentos pueden ser públicos o privados, ¿ya? Miren, la norma, cuando uno va al artículo 184, 185, dice, los documentos, por ejemplo, ¿qué son? Pueden ser públicos o privados, son manuscritos, pueden ser impresos. Acá está lo que yo les decía, una fotocopia es un documento. Entonces, no es necesario tener que legalizarlo. El fax, ¿no? Seguramente muchos de acá no conocen, ya no se acuerdan lo que era un fax, pero era un teléfono, salía un papel térmico y pues era una copia de lo que te mandaban desde otro teléfono, de otro fax, ¿no? Los disquetes, ¿no? Ahí se originó de alguna manera lo que ahora se conoce como el USB, ¿no? Las películas, fotografías, radiografías. Cuando van a presentar radiografías, yo les recomiendo la radiografía con su informe médico. Porque claro, nosotros somos abogados, nosotros no vamos a ver la radiografía, no sabemos qué dice. Entonces, lo ideal sería que se presente la radiografía y acompañado, pues, su informe médico del radiólogo. ¿Ya? Hasta para la valoración, por ejemplo, en medicina legal. Porque a veces, ¿no? Sí, acá está mi radiografía, doctor, pero ¿qué hacemos con la radiografía? Yo no soy, pues, médico, radiólogo, para decir, acá está, no, o sea, eso no lo voy a poner, no al momento de sustentar la pertinencia de la radiografía. Entonces, para eso hay que acompañar de qué, de un informe médico. Por ejemplo, dibujos, grabaciones, cuando se hace este tipo de grabaciones pueden ser de audio o en algunos casos de video, se recomienda, muchachos, si es video, captura, ¿no? Minuto tal, para facilitarle un poquito la labor del fiscal o de la policía. Las grabaciones de audio también, minuto tal, parte pertinente, claro, porque a veces te piden, te dicen, oye, pero presenta la matriz, y de repente la matriz de 4 horas. Entonces, no lo vas a recortar, presentas el CD o el audio completo, y si es posible, haces la transcripción y sugerencia, pues, del minuto en que está la parte pertinente que acredita tu tesis o que quieres que se escuche. ¿Qué más? Grabaciones magnetofónicas y medios que contienen registro de sucesos, imágenes, voces y otros similares. Entonces, fíjense que esta parte de la prueba indirecta, las documentales, números apertus, por eso dice otros similares. Por ejemplo, ahora se está estilando bastante presentar captura de pantalla de los WhatsApp, captura de pantalla de Facebook, captura de pantalla de Messenger.
¿no? ¿Para qué? Para acreditar una conversación. Y a veces suele, ¿no? Suele pasar que la fiscalía siempre pide la fuente matriz. Y es más, en algunos casos, ustedes conocen mejor que yo seguramente, que se puede pues ya eliminar el mensaje. Entonces, de manera que ya no se tiene la hilación, que es lo que se pretendía decir si se tuviera el, la prueba matriz. También está la pericia, que la pericia son pues las opiniones o conclusiones de expertos de una determinada materia y que son relevantes para el caso. Hay un tema materia de debate, ¿no? Que me gustaría que usted compartir con ustedes. Si estos informes realizados por la Contraloría son o no pericia, porque si son pericias, entonces debería la otra parte poder participar. Pero si no son pericias, la pregunta es, ¿qué cosas son? Sin embargo, miren, acá tenemos un problema también, porque los informes de la Contraloría, en muchos casos, sirven de plataforma ¿para qué? Para aperturar una investigación preliminar en sede fiscal y con eso formalizan y con eso hasta acusan. ¿Y cuál es la fuente? Porque Contraloría lo dijo. No olvidemos que Contraloría lo que busca, señores, es una sanción administrativa. Y como última ratio, esto está pasando esto es muy frecuente. La serie, a ver, la serie o una serie de omisiones, ya, una serie de omisiones se está tomando como acto colusorio. Y eso creo que se está convirtiendo, se está pervirtiendo, perdónenme el término, pero no lo encuentro otro término. A ver, imagínense eh, un comité de selección, son 3 personas. Ver, señor Fedor, por favor, doctor Fedor, su audio. Ya, entonces, imagínense que al comité de selección se le pasa, pues, no haber pedido el registro nacional de proveedores. Ya, se le pasó. Y justo coincidentemente gana. Y de repente también al momento de la suscripción del contrato, a logísticas se le olvidó pedir o se le pasó, ¿no? Pedir un documento. Y de repente al momento de pagar, no ha suscrito, no está la firma del supervisor. Entonces, ¿saben lo que concluye a veces Fiscalía? La suma de estos 3 hechos aislados. De estos 3 hechos aislados, colusión. Entonces, estamos llegando a un nivel, ¿no? Claro que hay actos colusorios, hay actos bajo la mesa, pero casi en la mayoría de los casos, me atrevo a decir de repente un 15% o un 20%, lo que se ve es un descuido o una negligencia del funcionario público. Porque a veces, por eso es que el funcionario público tiene este aforismo, por hacer, me denuncian, y por no hacer, también. Entonces, sin embargo, vamos al tema materia que nos aboca. Las pericias son opiniones o conclusiones, pues, de expertos, ¿no? Y quedaba en el tintero diciéndoles qué cosa era el informe de la Contraloría, si era una pericia o no. Y por último, ya vamos entrando a nuestro tema materia del curso, permítanme por haber extendido, pero era necesario dónde está ubicada, ¿no? Y cuál era la característica o la naturaleza de la prueba anticipada. Y por último es las pruebas de carácter excepcional. En este caso, y ahí yo lo he catalogado, lo he ubicado, porque la prueba anticipada según el código es excepcionalísima. Sin embargo, vamos a ver que en los delitos de agresión sexual, en algunos casos de violencia familiar, cuando se trata de menores, pues
Ya no es una excepción, sino se ha convertido en una regla. ¿Por qué? Porque la ley así lo dice. Entonces, ¿qué cosa es la prueba anticipada? ¿No? La prueba anticipada se utiliza cuando existe riesgo de que la prueba desaparezca. Eso lo vamos a ver ya en un momento. Y la prueba de oficio puede ser, dice, decretada por el juez de oficio. Además, esto también se hace a petición de las partes. Dicen algunos entendidos en la materia que esta prueba de oficio todavía es un rezago del sistema inquisitivo. Porque claro, porque el juez tiene tres opciones. Uno, la primera es que tenga certeza absoluta de que una persona cometió un acto delictivo. La otra es que tenga certeza absoluta que no lo ha cometido. Entonces, hay dos posiciones. ¿Y la otra cuál es? La duda. La pregunta es, ¿el juez podrá actuar pruebas de oficio para satisfacer esa duda? Esa es la interrogante. En algunos juzgados, yo he visto que para satisfacer esa duda, el juez prueba de oficio. Pero el sentido es, evidentemente, todavía tiene pues rasgos de lo inquisitivo. Por eso, y ustedes saben mejor que yo, que si el juez tiene duda respecto de algún hecho, de la comisión de un acto delictivo, evidentemente pues lo que tiene que hacer es ¿qué cosa? Absolver. Entonces, el juez no podría utilizar esa duda para incorporar una prueba de oficio o para satisfacer esa duda que tiene luego de haber actuado todas las pruebas, luego que haya desfilado pues todas las pruebas en el plenario. Bueno, ahora sí vamos a lo que es materia de nuestro debate. ¿Qué cosa es la prueba anticipada? Como le había dicho, señores, la prueba, colegas, perdón, y comienzo con esta frase. Porque, fíjense, hay una frase muy conocida que dice, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Esto es una frase con la que nosotros seguramente nos hemos topado, siempre le hemos escuchado, ¿no? Y, sin embargo, existen estudios, ¿no? Decir que los borrachos y los niños no siempre dicen la verdad. La pregunta es, ¿cómo saber si la declaración de un menor es veraz? Porque ahora sí vamos al tema materia de nuestro debate. Es la prueba, repito, la prueba anticipada. En un caso de violación sexual, ¿cuál es la prueba madre? La declaración de la agraviada o del menor agraviado y certificado médico legal. Si es violación sexual, si la declaración es persistente y evidentemente va a haber un daño emocional, ¿no? Imagínense sufrir una violación sexual a un niño de 10, 12, 13, 14 años, evidentemente va a haber secuelas, ¿no? Al momento que declare, y eso se va a manifestar. ¿Y con qué vamos a cotejar? Vamos al certificado médico legal, y en el certificado médico legal también desfloración antigua, lesiones, y entonces, evidentemente, ahí no hay vuelta que darle. Ahí la declaración, como prueba anticipada de un menor, tiene correlato y lo avala, ¿qué cosa? Certificado médico legal. Violación sexual. ¿Dónde se genera el problema? Seguramente ustedes han tenido varios casos. ¿Dónde se genera el problema? El problema se genera cuando existe las denuncias por actos contra el pudor. Porque ya no vamos a tener el certificado médico legal. Únicamente la prueba única va a ser la declaración, en este caso de la gravedad. No olvidemos que al ser un delito de claustro, porque claro, el agresor sexual lo que busca es el momento oportuno.
momento sigiloso, un momento de descuido, cuando el menor está solo. Estudia antes, ¿no es cierto? Sí, según la tipología del agresor sexual. Entonces, la única, la única prueba, la única prueba madre, la prueba nuclear va a ser la declaración del menor. El problema radica en lo siguiente. Pasa de que hemos estado encontrando o hemos encontrado pericias psicológicas donde se determina que, número uno, el relato o no presenta afectación psicológica. Y el tema se agrava más, porque, a ver, permítame esta analogía. Cuando yo denuncio agresión sexual, puñete en el ojo, evidentemente voy a tener un hematoma. Pero si yo denuncio una agresión verbal, ¿cómo lo pruebo? ¿Basta la declaración de la parte agraviada? Y evidentemente no. Entonces acá tenemos un problema. Por eso es, ¿cómo saber si la declaración de un menor es veraz? A ver, les pongo un caso. Hoy día detienen a una persona, ¿no? Porque han denunciado un acto delictivo que le hubiera tocado, pues, las partes íntimas de una menor de 13 años. El muchacho tiene, a ver, 19 años. Inmediatamente detención, 48 horas, se practica y piden la cámara Gesell como prueba anticipada. Mientras el muchachito sale del letargo de la detención, ¿no? Y vamos a suponer que este acto es, pues, es porque el muchacho no quiere ver a su pareja sentimental y ya no quiere tener nada con él. Y por puro capricho, por la mera declaración de la parte agraviada, declara, muchacho detenido, prueba anticipada, y en muchos casos, ustedes no me dejarán mentir, en muchos casos la prueba anticipada suele ser pasada con el abogado de oficio. Y no es que el abogado de oficio sea malo, sino yo he sido abogado de oficio y el tema es que hay abundante carga procesal a veces. Y a veces no hay ni tiempo ni los recursos para ir a la comisaría o al lugar donde está detenido para poder conferenciar. Porque lo primero que se le tendría que preguntar, y siempre le recomiendo, es el móvil. ¿Por qué esta menor agraviada imputaría un hecho delictivo, así pues, de manera alegre, sin que haya sucedido? O sea, lo que se llama, el código lo señala, el 321, el móvil. ¿Cuál sería el móvil? Entonces, acaba un poco la estrategia y la imaginación del abogado. Pero si esa información no se tiene de primera mano en estas 48 horas y declara la agraviada, evidentemente ya no vamos a tener oportunidad de poder incorporar, de preguntar. Entonces, fíjese que acá tenemos un problema, porque la prueba anticipada significa que la menor declara una sola vez y no hay más. En 48 y en algunos casos pues hasta menos. Bueno, si hay suerte, de repente es un poco más, cosa que ahí tenemos todavía el tiempo de preguntarle, oye, ¿por qué te denuncia? No, es que yo no quería saber nada, mira, acá está mi mensaje. Entonces, cuando tengamos la oportunidad, podemos interrogar, pero si no tenemos esa información, ¿qué hacemos los abogados? ¿Qué hace el abogado de oficio? De lo que se narra en la Cámara Gesell como prueba anticipada, evidentemente pues no sabemos si tiene correlación, no tiene correlación, no sabemos fechas, hechos, porque vamos y... Entonces, fíjense, acá se transgrede mínimamente uno el plazo y otro es el tema de la defensa idónea. Entonces, para ir resumiendo, incluso hay un acuerdo plenario que habla que en este tipo de delitos se tiene que hacer, ojo, el test de credibilidad de testimonio.
Muchas veces cuando le preguntamos a los psicólogos, decimos, oiga, ¿y por qué usted le cree? ¿No? Si dice en su conclusión de que no tiene afectación psicológica. Ah, no, es que se ha agachado la cabeza y ha comenzado a llorar. No. O sea, eso es lo que le llama el lenguaje corporal, era coherente con la narración. Pero, perdónenme, o sea, si eso va a ser el único sustento, creo que algo no está bien. Y cuando uno le pregunta, oiga, ¿y usted le ha hecho esta prueba de la test de credibilidad de testimonio para determinar, pues, ¿no? Si efectivamente está diciendo la verdad o no? A ver, cuando ustedes tengan un caso, pregúntenles. Y se los aseguro, creo que en medicina legal en Lima, creo que hay dos psicólogos o tres psicólogos únicamente habilitados para hacer este test que se llama el test de la credibilidad de testimonio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo afirman que la declaración de una agraviada resulta siendo veraz si no le hacen esta prueba necesaria? Entonces, bueno, este psicólogo que hago referencia dice, afirmar que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad es una generalidad que se implantó en la sociedad como una impronta que es difícil de contradecir, porque las personas creen que esto es cierto y hasta se sienten seguras y alardean de expresar ante los demás. Entonces, esto, fíjense muchachos, perdón, doctores, es una extracción de la página web de un psicólogo que evalúa pues la conducta de los niños, si estos mienten o no mienten. Evidentemente no es la regla, no es la regla, pero creo que hay un porcentaje también que hay que prestarle bastante atención. A ver, ¿qué cosa es la prueba anticipada? Vamos a dos conceptos básicos. Es aquel medio probatorio practicado durante la investigación preparatoria o etapa intermedia, es decir, con anterioridad al juicio oral y con la intervención del juez de investigación preparatoria. Dicho acto de prueba se realiza por razones, ojo, por razones de urgencia. Vamos a ver más adelante cuáles son esas razones de urgencia. ¿Ya? César San Martín, ya que a veces tiene pues también posturas acertadas y a veces erráticas, como este acuerdo plenario que sale pues respecto de no aplicar la ley, ¿no? O sea, la ley Soto respecto de la prescripción. Por regla general sabemos que un acuerdo plenario no puede ir encima de una ley. La ley, fuente del derecho penal, la ley. Si la ley dice prescripción, un acuerdo plenario pues no podría ir en contra de la ley. Entonces, fíjense, por eso digo que en algunos casos hay criterios erráticos, o por llamarlo menos. César San Martín dice, sin embargo, César San Martín pues es de repente el mayor conocedor, ¿no?, que tenemos sobre derecho procesal penal, a pesar de uh, algunas metidas de pata. Se fundamenta en la previsión de la imposibilidad de llevar al acto de juicio determinados medios de prueba, en especial la testifical. Puede definirse como actos de investigación de carácter personal, de carácter irrepetible y urgente. O sea, él dice, tiene que ser urgente. Y la otra finalidad es que no se pueda repetir ya. Vamos a la base legal, artículo 242. ¿Cuáles son los supuestos de la prueba anticipada? Miren, la prueba anticipada se puede practicar según el código durante las diligencias preliminares o una vez formalizada la investigación. A ver, ¿cuáles son esos supuestos? Los supuestos son, por ejemplo, la testimonial o examen del perito, cuando requieran ser examinados con urgencia. Esto ante la presencia de un motivo fundado para considerar que no podrá hacerse en juicio oral. Imagínense un perito, ¿no?,
que tenga, pues, no lo permita, cáncer terminal. Y esto es evidente. Entonces, no va a llegar a juicio. Entonces, resulta necesario que esa declaración sea practicada como prueba anticipada. O un testigo. Esto es muy frecuente. Por ejemplo, tenemos testigos turistas que están de paso acá y han identificado al que le ha sustraído su mochila, su cámara. Entonces, no van a esperar 2, 3 años, ¿no? Para que tenga que venir. Entonces, en estos casos, la testimonial, por ejemplo, ¿no? De un testigo, incluso un agraviado turista, se puede practicar y es inexorablemente, pues es razonable que se tenga que practicar como una prueba anticipada, ¿no? Porque cuando ya se instale el juicio oral, evidentemente este testigo ya estará en su país, ¿no? Entonces, esas serían, por ejemplo, los... ¿Qué más? El careo entre las personas que han declarado. Igual, dos testigos que dicen cosas contradictorias, uno de ellos de repente tiene enfermedad terminal, y ya esto de acá no se va a poder, este careo no se va a poder llevar a cabo en juicio oral, entonces resulta idóneo, necesario y razonable que se realice, pues, ¿no? Como prueba anticipada. A ver, ¿qué más? Reconocimientos, ¿no? Reconocimiento, por ejemplo, un turista para que reconozca a su agresor, o una turista que haya sido pepeada, o un turista que haya sido pepeado, ¿no? Reconozca a sus agresores, evidentemente como prueba anticipada, porque esto ya no se va a repetir. Entonces resulta siendo necesario. Las inspecciones del lugar de los hechos, porque de repente va a cambiar, va a venir la lluvia, va a haber construcciones, y entonces cuando ya se quiera realizar, ¿no? Una inspección o una reconstrucción, evidentemente el lugar, el escenario de los hechos ya va a ser pues diferente, ya sea por la estación, el lugar. ¿Qué más? Que por su naturaleza y características deban ser considerados actos definitivos e irreproducibles. Nótese que siempre habla que sean urgentes y irreproducibles. Y evidentemente, si no se realiza esta prueba, evidentemente, pues, puede poner hasta en peligro, ¿no? La averiguación de la verdad. A ver, acá está lo que nos aboca. La declaración de niñas, niños, adolescentes en su calidad de agraviados por delitos comprendidos en el 150, 153, violación de la libertad sexual, ¿no? Capítulo proxenetismo, ofensas al pudor, evidentemente ahí, ahí es donde entran, ojo, la prueba anticipada en los delitos de violación sexual. La prueba anticipada en los delitos de actos contra el pudor. ¿Qué más? La declaración testimonial y examen del perito en casos de criminalidad organizada. Evidentemente, acá sí hay una razón, porque muchas veces, incluso esto pasa que el organigrama o la criminalidad organizada tiene mayores recursos incluso que el Estado. Tienen vigilantes, tienen marcas, tienen ¿no? Mejores armas, mejores carros, tecnología. Entonces, fíjense, muchachos, perdón, doctores, fíjense que en este caso, pues, resulta siendo trascendental que algunos testigos o peritos tengan que declarar como prueba anticipada. Ustedes se acordarán de los jueces sin rostro, ¿no? En la época del terrorismo, los jueces pues eran amenazados, eran asesinados. Por eso es que al final se determinó pues llamarles o imponerles los jueces sin rostro. Sin embargo, también ahí se ha cometido una serie de excesos, ¿no? Y se comenzó a anular pues algunas sentencias, porque bastaba la delación de alguien por obtener un beneficio premial y evidentemente con esa mera delación o sindicación y los jueces sin rostro sancionaban y drásticamente.
¿no? Por eso es que hoy hubo una comisión de revisión de las sentencias de los jueces sin rostro. A ver, ¿cuáles son los requisitos para la solicitud de una prueba anticipada? Esto evidentemente tiene unos requisitos, ¿no? Entonces, esto está en el artículo 242, 243. A ver, la solicitud de la prueba anticipada se presentará, dice, ante el juez de investigación preparatoria en el curso de diligencias preliminares e investigación preparatoria. Ojo, esto es hasta antes de que esto sea remitido al juzgado penal. La solicitud precisará la prueba a actuar, los hechos que constituyen su objeto y las razones de su importancia para la decisión en juicio. También indicará el nombre de las personas que deberán intervenir en el acto y las circunstancias de su procedencia que no permitan su actuación en el juicio. ¿Qué más dice? Esto por lo general se hace por lo general digo, porque también lo puede pedir la defensa. ¿Ya? Ahí más adelante lo voy a decir en qué momento lo puede pedir la defensa, no solo lo puede pedir la fiscalía, también lo habilita la defensa pedir como prueba anticipada. Ojo, a defensa del imputado, ¿eh? La solicitud asimismo deberá señalar los sujetos procesales constituidos en autos y su domicilio procesal. El Ministerio Público asistirá obligatoriamente a la audiencia de prueba anticipada y exhibirá el expediente fiscal para su examen inmediato por el juez en este acto. Entonces, resumiendo, el tipo de prueba a actuar, los hechos que se constituyan junto con las razones, la identificación de las personas intervinientes y las razones que indiquen que no va a ser posible practicarla en juicio. Continuamos. ¿Y cuál es el trámite? Fíjense, este requerimiento, ¿quién lo requiere? El fiscal. ¿Ante quién? Juez de investigación preparatoria. Entonces, el juez recibe este requerimiento, evalúa y realiza el siguiente trámite. A ver, acá fíjense, de un tiempo a esta parte, si bien es cierto, la norma faculta que se tenga que practicar como prueba anticipada la declaración de los menores en los delitos sexuales, se está omitiendo esta parte. ¿Y cuál es la omisión? Dice, el juez correrá traslado por 2 días para que los demás sujetos procesales presenten sus consideraciones respecto a la prueba solicitada. A ver, en limpio. Significa, requieren la prueba anticipada. ¿Qué tendría que hacer el juez? Recibe, evalúa la prueba anticipada y debe correr traslado, dice, por 2 días. Pero acá vamos a un tema, a ver, ¿qué pasa si hay un detenido? Tenemos 48 horas. Y en esas 48 horas se tiene que resolver la situación jurídica. Entonces, y algo que me llama la atención, dice, para presentar sus consideraciones, no dice para presentar su oposición. Ese término consideraciones es números apertus, o sea, al final, ¿qué decimos? ¿Estamos de acuerdo? Amén, señor juez, continúe. O la pregunta es, ¿puedo decir me opongo? El código no es claro cuando dice presentar sus consideraciones. Entiendo yo, análisis, ya lo que quiere decir es manifestar una oposición a la prueba anticipada. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando hay constitución de actor civil, ¿qué hace el juez? Corre traslado. Si no hay una contestación, no hay una oposición, el juez en despacho resuelve y declara fundada la constitución de actor civil. Pero si hay una oposición, se lleva a cabo una audiencia, debate y resolución. Entonces, en este caso, entiendo que lo que quiere decir el código es, ojo, lo interpreto yo, ¿ya? Es una oposición. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué pasa si yo me opongo? ¿Cuál es el momento para dilucidar esa oposición? ¿Qué más dice?
El fiscal motivadamente podrá solicitar el aplazamiento de la diligencia solicitada por otra de las partes, siempre que no perjudique la práctica de la prueba requerida. Cuando su actuación pueda perjudicar los actos de investigación inmediatos, indicando con precisión las causas del perjuicio. Asimismo, indicará el término del aplazamiento solicitado. O sea, acá el dominio lo tiene el fiscal, puede adelantar, retrasar, ¿no? Esa facultad le da, en este caso, el código al señor fiscal. El juez dice, decidirá dentro de los 2 días si acoge la solicitud de prueba anticipada y en su caso si aplaza la diligencia y el plazo respectivo. O sea, a ver, un detenido en 48 horas, 2 días para que le corras traslado, 2 días son 4 días. ¿Y qué hacemos entonces con el detenido? Entonces, acá hay algunos vacíos, por eso, sí, fíjese, el tema de la prueba anticipada está siendo muy leonino, está siendo muy draconiano. Y los jueces, estos jueces que tenemos ahora de violencia familiar, noto que no están observando esta particularidad del 244. Si bien es cierto, la ley de violencia familiar exige que tenga que ser practicada, o sea, eso ya por ley tenemos que acatarlo de puntillas, pero ¿y qué hacemos con esto de la corrida del traslado? Porque la ley no omite, ojo, el derecho de defensa. Entonces, mínimamente, creo que hay que hacer algo, ¿no? Con este artículo. ¿Qué más? En los casos de urgencia, para asegurar la práctica de la prueba, el juez dispondrá que los términos se abrevien en la medida necesaria si existe peligro inminente de pérdida del elemento probatorio y su actuación no admita de la dilación. A pedido del fiscal, decidirá su realización de inmediato sin traslado alguno y actuará la prueba designando, acá está lo que yo les digo, designando defensor de oficio para que controle el acto si es que resulta imposible comunicar su actuación a la defensa. O sea, de alguna manera este artículo faculta al señor juez acortar los plazos, pero no le faculta. Ojo, una cosa es acortar y otra cosa es castrar, cortar, pero de todas maneras sí o sí le tiene que correr traslado a la defensa. Y el siguiente, bueno, esto es cuando se tiene identificado, ojo, al agresor sexual. Pero ¿qué pasa si no se tiene identificado? ¿A quién notificamos? Imagínense una violación a una niña de 13 años. Inmediatamente cámara GESEL, prueba anticipada, pero la pregunta es, contra los que resulten responsables, no se tiene identificado. ¿Quién ejerce su defensa? El defensor público, pero si no tiene los hechos y esa prueba no se va, esa declaración no se va a poder, no se va a volver a actuar. Solo la vamos a escuchar, el CD y el acta. ¿Y en qué momento ejerzo la contradicción? Entonces, nótense que el hecho de que se recorte los plazos no significa que se incumpla el correr traslado a los sujetos procesales, porque si no se estaría vulnerando, ojo, derecho de defensa. Que no es poca cosa, claro está. Y por último, pues, la resolución que dispone la realización de la prueba anticipada especificará el objeto de la prueba, las personas intervenidas, la fecha de la audiencia y salvo lo dispuesto en el caso de urgencia, no podrá ser antes del 10º día de citación. Se citará a todos los sujetos procesales sin inclusión. A ver, ¿saben ustedes en la praxis judicial se practican las pruebas anticipadas en cámara GESEL de la Fiscalía? Y a raíz de la creación de los juzgados de violencia también hay cámara GESEL en el juzgado, ojo, en el juzgado de violencia familiar. O sea, tenemos 2 cámaras GESEL, o perdón, 2 instituciones realizando, en sus instalaciones se realizan prueba anticipada. Si ustedes me preguntan, ¿dónde quisieras que se realice la prueba anticipada? ¿En la cámara GESEL del Ministerio Público o en la cámara GESEL del Poder Judicial? Honestamente les digo, cámara GESEL del Poder Judicial. Porque he notado que tienen otras técnicas, perdónenme, esta es una apreciación
personal respecto de la experiencia que me ha tocado vivir, tienen, ojo, tienen mejores instrumentos, técnicas, y considero yo, parecen estar más preparados. Y es más, eh, se toman mayor tiempo para poder, ojo, para poder evaluar. ¿Alguien ha levantado la mano? Hola, buenas noches. Le hablo de Uruguay. No, mi pregunta era ¿por qué no habilitaban el chat? Porque seguramente mucha gente quiere hacerle preguntas y bueno, digo, yo era una de ellas. Y hablando por el grupo, está deshabilitado el chat. Digo, hay unas cuantas cosas muy interesantes. Muchas gracias. Caray, por nada. Bueno, hablaremos con los organizadores para que habiliten el chat. Decía, muchas gracias. Decía, entonces, fíjense, si ustedes me preguntan qué es, dónde es un lugar, de repente, no el mejor, el más preparado por la experticia, la experiencia, sería las cámaras GESEL, la prueba anticipada que se practica en el Poder Judicial. Evidentemente eso no está a elección del abogado, ¿no? Está a elección, pues, de la disponibilidad de las cámaras GESEL. ¿Ya? Entonces, este es un tema que también espero que ustedes lo sepan. Es más, bueno, vamos a seguir viéndolo. Ya, a ver, bueno, ustedes ya lo conocen, seguramente muchos han asistido ya a una audiencia de prueba anticipada. Lo resumo ya porque nos quedan 20 minutos. La audiencia se desarrollará en acto público y con la necesaria participación del fiscal y el abogado defensor del imputado. Miren, cuando se trata de prueba anticipada, lo decía colegas, perdón, decía lo siguiente: es necesario cuando se practica una prueba anticipada, el abogado defensor tenga la información necesaria. Esto es una regla, muchachos, perdón, esto es algo que se conoce entre los estrados judiciales. Hay una premisa que dice el fiscal, un aforismo que dice, el fiscal tiene que probar su imputación. Señores, pero vamos a la praxis. Lamentablemente, y lo digo con mucha pena, cuando se trata de delitos de violación sexual, mis queridos colegas, mis queridos amigos, a veces la carga de la prueba recae en el imputado. Y especialmente en lo siguiente: si hay, porque hay un porcentaje menor, cuando dicen, oye, me está denunciando porque ya no quiero estar con ella, o me denuncia porque tenemos un problema de terrenos, o me está denunciando por un ánimo espurio. Entonces, si nosotros, había dicho cuando comenzó comenzamos la exposición, nosotros, si alegamos esa situación, tenemos que probarla, porque no basta con el dicho. O sea, si yo digo, hay un ánimo espurio, problema por terrenos, tendré que presentar, pues, ¿no es cierto?, de repente, resoluciones del juzgado civil, donde las partes efectivamente son, ¿no?, denuncias. Si es de repente, como dicen, por calumnia, por despecho, bueno, tendré que presentar mensajes de texto, ¿no?, testigos, fotos. Mira, ha sido mi enamorada, ha sido mi ex, acá está, yo le quiero terminar, pero siempre me amenaza. Entonces, por eso, miren, resulta siendo trascendental tener esa información cuando se trata al menos de prueba anticipada, porque, repito, ya no va a haber la oportunidad de incorporar, gracias Mariela, por una ley llamada de género, sí, ya, ahí vamos. Entonces, ya no va a haber la oportunidad de incorporar ese móvil, no vamos a tener la oportunidad de preguntarle, porque evidentemente el psicólogo, que también pues se sienta ahí con la agraviada, pregunta, y va a preguntar únicamente referente del hecho que le está narrando. No le va a preguntar, pues, porque el psicólogo está prohibido, ¿no?
No le va a decir, y estás segura, pero ¿por qué crees que él te haya hecho o te haya agredido sexualmente? No lo va a decir, únicamente va a tomar referencia de su declaración. Y si el abogado defensor público no sabe el móvil o no tiene este antecedente del ánimo espurio, de la riña, evidentemente, pues, no vamos a poder corroborar esa teoría del caso. Y la agraviada nunca se va a manifestar o va a declarar. Es más, ha pasado incluso, ustedes conocerán, creo que hay 2 casos, que esposas que han denunciado por violación y luego después que han sido sentenciados, se han pretendido, cuando estaban en juicio, pretendían retractarse. Entonces, miren, a lo que dice Mariela, la ley de violencia familiar, me aparto un ratito y quiero también llamar a la reflexión porque estamos sufriendo una cacería, una vorágine de imputaciones de violencia familiar. Pongo al debate y de repente vamos a hacer materia de otra exposición. Pongo al debate lo siguiente. Me acuerdo cuando salió la ley de violencia familiar, ¿qué hacían los jueces para dictar las medidas, ¿cómo se llama? Las medidas de protección. ¿Saben lo que hacían los jueces? Mínimamente llamaban a las partes, escuchaban y dictaban la resolución. Vino el COVID, se flexibilizó y ¿saben qué, señores? Ahora, con la mera declaración de cualquier agraviado, sin escuchar, ojo, escuchando únicamente la denuncia de la agraviada, miren, si vamos a utilizar el Meet, la virtualidad, yo les pido a los jueces de esta tribuna, lo único que tienen que hacer, porque la agraviada siempre da el teléfono de su agresor para que o sea, lo notifican por WhatsApp, pero no pueden hacer lo siguiente. Una buena práctica judicial, y aquellos que están haciendo su trabajo de tesis, les sugiero lo siguiente. Una buena práctica judicial sería, porque toda decisión judicial se sustenta en ¿qué? Elementos de prueba, medios probatorios. Pero acá, el juez de familia que dicta las medidas de protección, ¿qué cosa únicamente tiene? La mera declaración de una presunta agraviada. Sin correrle traslado, ojo, al presunto agresor, dicta medidas de protección. Medidas de protección, ¿qué cosa? Que va a generar derechos y va a castrarle derechos al agresor. Ejemplo, en 24 horas sale de la casa. En 24 horas, ¿qué cosa? En 24 horas tiene que hacer, si tiene hijos, pensión anticipada. Y la pregunta es, ¿cómo queda ese ciudadano? Vamos a ponernos en un extremo, que ni siquiera ha cometido este acto de agresión. O sea, por la mera declaración de una parte, el juez, sin ninguna prueba, por eso una buena práctica judicial sería lo siguiente. Al menos se le llama por teléfono, conferencia, videollamada, y decirle, señor, le están denunciando por eso. ¿Usted qué tiene que decir? Evidentemente hace su descargo, una fotito, y listo, pongan la resolución y emite su decisión, pero corriéndole traslado pues a la otra parte afectada. Fíjense, gracias Mariela, lo que está pasando acá, está pasando en Uruguay también, me dice. El otro día cuando hablaba con un miembro del Tribunal Constitucional en una conferencia, le hacía notar esta situación. Y el tribuno me decía lo siguiente, me decía, es cierto, abogado, pero este es un tema muy sensible. No podemos ir en contra de las normas que protegen a la mujer, por el amor de Dios. ¿Y qué hacemos entonces con esta sarta o con esta serie de medidas de protección? ¿Ustedes se han dado cuenta que para apelar la medida de protección hay que pagar la tasa? Yo me sorprendí, la verdad. O sea, encima, para apelar tienes que pagar. En cambio, la parte agraviada no. Y fíjense, señores, fíjense, sí, Mariela, el principio de inocencia pues está por los pisos. Fíjense lo siguiente.
yo he descubierto una cosa, perdónenme, pero este es el momento, la academia, estos foros académicos es para hacer notar esas falencias. Todos los procesos de violencia familiar, en su mayoría, en un 99.9%, como el ADN, terminan con una sentencia. Yo les reto a que ustedes busquen alguna absolutoria. Y como muchas veces las sentencias son efectivas, ¿saben dónde está el meollo del asunto? Si no se han dado cuenta, ustedes saben que la pena se convierte. Se convierte la pena, entonces el presunto agresor o el agresor, ¿qué hace? ¿Quiere trabajos comunitarios? No, prefiere, ¿sabes qué? Pagarme una multa. Y entonces, ¿la multa a dónde va? A las arcas del Poder Judicial. Entonces, de un tiempo a esta parte, se está creando varios juzgados, se está, perdóneme el término, privatizando ya. Ojo, porque termina pagando la multa y la multa no baja de los 1.500 soles. Que tengan, imagínense, 3.000 casos en un año, hagan sus cuentas por 1.000. Evidentemente acá hay algo que regular. Lo dejo en el tintero y vamos a lo que nos aboca. Gracias, Mariela. Entonces, la prueba anticipada, fíjense, para ir terminando, se desarrolla en acto público y con necesaria participación del fiscal, del abogado defensor. ¿Qué más? Los demás sujetos procesales serán citados obligatoriamente y tendrán derecho a estar presentes en el acto. Su inconcurrencia no frustra la audiencia. O sea, con abogado o sin abogado, sepa o no sepa, el móvil, la audiencia, como es prueba anticipada, se lleva a cabo. Las pruebas serán practicadas con las formalidades establecidas para el juicio oral. Claro, te dicen, abogado, ¿alguna pregunta? Fiscal, ¿alguna pregunta? No, eso es impertinente porque afecta a la dignidad. O sea, y es más, no es una pregunta directa. Entiendo que de repente cuando es un menor, pero cuando es una mayor de edad y es todavía de repente un acto calumnioso, o un hecho calumnioso, evidentemente creo que hay que confrontar esa versión. Si la práctica de la prueba no se concluye en la misma audiencia, puede ser aplazada al día siguiente hábil, salvo que para su desarrollo requiera un tiempo mayor. Miren, felizmente también la norma habilita la ampliación de la prueba anticipada. Yo creo que es el único mecanismo que tenemos los abogados, pero esto les voy a ser honesto. Las veces que he solicitado, todas las veces me la han declarado infundada. Una vez, solo una vez, por defecto en la notificación, porque no le habían notificado de la realización de la prueba anticipada en su domicilio, se declaró nulo. Y otra vuelta. Y había un problema ahí. La psicóloga decía que iba a practicar la nueva prueba, o sea, la segunda prueba. Decía, no, yo no lo puedo practicar para evitar su revictimización, que lo haga pues la primera psicóloga que lo ha realizado. O sea, ahí también hay un problema. Fíjense muchachos, entonces, perdón, doctores, la prueba anticipada, nuestra norma habla de peritos. Acá también hay que hacer un llamado a la atención. Hay que comenzar a generar prácticas que evidentemente en los casos que amerita hay que generar pues de repente que no se genere, que no se sentencia a una persona inocente. Entonces, en los casos que amerita, habría que pedir, ojo, una ampliación de la prueba anticipada, con esta nueva información o con el móvil o con información que no se tenía cuando uno se entrevista, pues, ¿no? Porque imagínense, hasta entrevistarse con una persona que está detenida es a veces limitado por los nervios, la tensión, el momento, la preocupación. A veces, imagínense, ese ciudadano enrejado no tiene pues la libertad o la solidez de poder expresarte cuál sería pues el móvil o las razones por la que están imputando un hecho tan grave. Está preocupado más de repente en la familia, en qué dice la gente. Entonces, creo que hay esta herramienta de la ampliación de la prueba anticipada
que se tendría que necesariamente utilizar cuando la información que vierte la agraviada está incompleta o está sesgada. Entonces creo que hay que aprovecharla, ¿no? Aprovecharla a través de... Pero la pregunta, me olvidaba, y el otro día hablaba con el dueño de la cuenta, ¿no? Doctor Yamil. ¿Qué pasa? Fíjense, tenemos este problema. Por lo general, el juez de garantías practica la prueba anticipada. Y lo que en la práctica sucede es que ese mismo juez de garantías que ha escuchado la versión de la agraviada 2 horas o 3 horas ahí, se pide prisión preventiva y es el mismo juez que conoce la prisión preventiva. Pregunto yo, ¿ustedes creen que van a creerle o van a darle la validez a la tesis de la defensa? Eso está estructurado así en nuestro código. Creo que ahí tenemos, aquellos que están haciendo su trabajo de investigación, una sugerencia. Creo que ahí debemos apartar. Sugerencia. Los jueces que practican prueba anticipada no deberían ver el requerimiento de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque ya resultan siendo contaminados. 3 horas en una prueba anticipada, viendo a la menor, declarando a la menor, evidentemente ya, perdóneme, opinión mía, ya ese juez está contaminado. Entonces, matemáticamente es predecible que la prisión preventiva, pues, ¿no? Se declare fundada. ¿Qué más? El acta y las demás cosas y documentos agregados al cuaderno de prueba anticipada serán remitidos, los defensores tendrán derecho a conocerlo y obtener una copia. Ustedes saben, en la praxis se hace el acta, se hace ¿no? el video. A ver, recomendación, colegas, alumnos, compañeros, ¿no? Los que están en la sala. Recomendación. Miren, muchas veces lo que se transcribe por la rapidez no está lo que está en el video. Les recomiendo. Tómense el tiempo primero de leer y luego tómense el tiempo de escuchar el video, porque muchas veces existe inconsistencias. Ya hagan un seguimiento, porque me acuerdo un casito. Menor señala de que el agraviado se sentó, ¿no? Se sentó en el borde de la cama y la agraviada estaba durmiendo en medio de sus 2 hermanos. Y el agresor levantó la sábana y le metió la mano. La pregunta es, ¿cómo pudo suceder esto si es que estaba entre 2 hermanos y estaba en medio? Eso, por ejemplo, no estaba en el tipeo, había sido omitido. Sin embargo, en el video se escucha. Entonces, tómense, ojo, cotejen, acta, video. Y para ir finalizando, bueno, acá está lo que yo les decía y lo que ustedes ya conocen, que la ley 30.364, ley para erradicar la violencia familiar, ¿no? Obliga, prácticamente esto es imperativo, cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de la entrevista única y se tramita como prueba anticipada. Antes, ¿se acuerdan? Esto era prueba preconstituida, pero después de esta ley modificatoria de la ley de violencia familiar, ya se practica como prueba anticipada. Inclusive, por eso es que yo ya le llamaba la prueba diabólica, porque después de esto, de la declaración, no hay más. Entonces, lo único que va a hacer el juez de juzgamiento, va a sentarse, va a mirar lo que ha dicho la agraviada, y evidentemente eso tendrá que colocarle una sentencia ahí. Con eso no hay nada que refutar. Entonces resulta siendo muy la excepción de la prueba anticipada, que es, ojo, una excepción, se está convirtiendo en la regla. Lo mismo que en las audiencias. Las audiencias, por ejemplo, en la naturaleza, muchachos o doctores, es el debate, es el mirar cara a cara, sentir la adrenalina ahí del estrado, ¿no? De mirar al fiscal, de rebatir los argumentos. Pero cuando uno
Cuando uno ya lo hace las audiencias virtuales, como que se pierde la esencia de lo que era el foro, ¿no? La inmediación. Y evidentemente, pues, hasta los jueces, miren, por eso es de que han visto ustedes que hay jueces que estaban durmiendo, cámaras apagadas, entonces los abogados no sabemos si los jueces nos están atendiendo, no. Evidentemente hay que hacer una regulación. Hay audiencias que sí o sí, y eso nos aboca a todos, colegas, tenemos que exigir, porque miren, si no, ¿para qué tenemos las instalaciones de Huancayo? ¿Para qué se han alquilado? Entonces, tranquilo, mejor lo hagamos virtuales, ahorramos gastos, ¿no?, innecesarios, y todos trabajan remotamente, nos mandan digitalmente a nuestros correos, nos notifican y ya no vamos a las audiencias. Entonces, creo que acá también tenemos una labor, nosotros los abogados, de exigir, claro, no todas las audiencias, porque también hay que utilizar lo bueno de la virtualidad, exigir que algunas audiencias que sean trascendentales, yo en mi caso exijo declaración de la agraviada, de testigos, que son testigos claves, presencial. ¿Por qué? Porque hay habilitado. Entonces, no olvidemos que la regla es la presencialidad y la excepción, la virtualidad. Pero está pasando lo que pasa con la prueba anticipada. Lo que era excepción, ahora es regla. ¿Por qué? Creo que también porque un poco lo permitimos nosotros los abogados. Claro, es más fácil llevar nuestras audiencias en la comodidad de nuestro escritorio, de nuestro despacho, pero al final termina a veces afectando, ¿no?, la libertad de nuestros patrocinados. Entonces creo que es un tema que tenemos que exigir. Prisión preventiva, por ejemplo, presencial. Hace poco hemos visto una audiencia de 7, 8, una semana, de estos ¿cómo se llama?, de la cooperativa, ¿no? Ha sido virtual. Y hace poco, un juez con buen criterio, 5 días, 6 días, presenciales, prisión preventiva presencial. Evidentemente, el juez mira, ¿no? Si está sudando, si está llorando, ¿no? Se pone nervioso, ¿no? Evidentemente, eso ayuda en una mejor decisión al juez, más aún cuando se trata de un tema de prisión preventiva. Por último, esta resolución administrativa es la que regula, pues, el tema de la Cámara GESEL, ¿no? Que ustedes lo conocen mejor que yo, que es un ambiente acondicionado, permite la realización de la entrevista, ¿no? Está conformado por habitaciones. Una cosa que he notado, siempre, por favor, fíjense, la Cámara GESEL tiene que tener 2 cámaras, no lo dice, pero hay un protocolo, donde apunta en plano general y otro tiene que apuntar su cuerpo para ver sus gestos. Exijan eso, porque muchas veces solo habilitan una cámara y se ve todavía de lejos. Entonces a veces no podemos ver los gestos de la persona que declara, se agacha, se está riendo. Entonces, por ejemplo, para hacer una pericia de parte, es importante el lenguaje corporal. Entonces, las cámaras GESEL exijan que se habiliten las 2 cámaras. Pídanle al psicólogo, por favor, habiliten la otra cámara, porque tiene que estar enfocado su cuerpo, y a veces uno enfoca a los 2 y otro tiene que enfocar únicamente a la declarante. ¿De acuerdo? Eso es una situación que ustedes lo tienen que tomar muy en cuenta. Por último, hay una serie en Netflix, ¿no?, una Cámara GESEL, que hay esta serie, obviamente no es utilizado para las víctimas, sino también para los testigos, inclusive para los imputados, ¿no? Y evidentemente no es realizado por psicólogos, sino por expertos en técnicas de interrogatorio, donde en alguna manera tratan de obtener, ¿no?, a través de la declaración, de técnicas, la verdad respecto de un determinado hecho. Se los recomiendo y espero que la puedan ver, ¿no? Hay en Reino Unido, Alemania, Francia. Muchas gracias, amigos, compañeros, doctores, por su paciencia, su tolerancia, y estoy presto, pues, a cualquier pregunta
que ustedes ameriten. Muchísimas gracias, apreciado doctor Oscar Quispe Navarrete. En efecto, trasladamos el micrófono a los participantes a efectos de que puedan encender y señalar la pregunta que crean conveniente, o en su defecto formular las preguntas a nivel de la cabina de mensajes. Pueden encender las cámaras y pueden también dirigir la pregunta que crean necesaria dentro de este importante desarrollo de este diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal. Adelante, profesional. Muchísimas gracias, apreciado doctor Oscar Alberto Quispe Navarrete. Un fuerte abrazo y espero también nos pueda acompañar en futuras jornadas académicas, siempre también en la prega de difundir la cultura jurídica. Muchísimas gracias, doctor Oscar Alberto Quispe Navarrete. Muchísimas gracias también con cada uno de los participantes. Agradecer también a la doctora Mariela por sus aportes desde Uruguay. Agradecidos con ella también que nos vienen siguiendo en la realización de este importante diplomado especializado en Derecho Penal y Procesal Penal, que se extiende todo el mes de mayo, los días jueves, viernes y sábado a partir de las 6 de la tarde. Importante actividad académica que impulsa el Instituto Legal Educated. Asimismo, comunicarles que el Instituto Legal Educated el día de mañana continúa con el desarrollo de este importante diplomado con un importante tema relevante con la participación del doctor Henry Coronado Salazar, quien estará abordando las medidas de coerción de carácter real en el Código Procesal Penal. Están cordialmente invitados a partir de las 6 de la tarde. Si quieren más información, pueden comunicarse con nosotros a través de la bandeja y tenemos los números de contacto, así como los correos electrónicos donde les atenderemos ante cualquier duda o también interrogante que tengan con respecto a este importante diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal. Comunicarles también que el Instituto en este mes de mayo está desarrollando el importante diplomado en violencia familiar, violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, violencia de género, feminicidio, delitos sexuales, el mismo que se realiza los días lunes, martes y miércoles a partir de las 6 de la tarde durante el mes de mayo. Importante escenario también que convoca a destacados profesionales a nivel nacional, internacional y local. Desde el Instituto Legal Educated, nuestro cordial aprecio, reconocimiento y agradecimiento a cada uno de los docentes también que participan a través de nuestra plataforma del Instituto Legal Educated. De otro lado, hacerles también extensiva la invitación para el importante curso en Derecho Civil y Procesal Civil, estudio y análisis del expediente en nulidad de acto jurídico que se desarrollará el día sábado a partir de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, 5 horas de actividad académica donde se estará desarrollando algunos aspectos teóricos sobre el proceso civil, así como las instituciones también dentro del proceso civil y el análisis, así como el estudio pormenorizado de este importante tema que está dentro del derecho civil, pues la nulidad de acto jurídico. Este evento va a ser realizado por el Instituto Legal Educated con el desarrollo del doctor Carlos Quispe Álvarez, quien desarrollará esta importante actividad académica. Para los inscritos y participantes, también ya se tiene el material, el mismo que se le está remitiendo a efectos de poder realizar el estudio, naturalmente la participación en este importante curso en Derecho Civil y Procesal Civil. Cordialmente invitados este sábado 11 de mayo a partir de las 9 de la mañana. Agradecido con cada uno de los participantes. Nos reencontramos el día de mañana. Muy buenas noches, por su permiso.